Bueno, hola a todas y hola a todos. Por acá Bruno Cancio de nuevo. En este caso grabando una clase sobre más allá del principio de placer. Me siento Troy McClure cada vez que hago estas introducciones. Este fue un chiste solo para entendidos, entendidas, fanáticos, para fans de los Simpsons. Bien, más allá del principio de placer. ¿Cuál sería una de las principales importancias de esta obra? Tal vez la principal importancia es que introduce el denominado segundo dualismo pulsional freudiano. ¿Sí? El segundo dualismo pulsional va a plantear dos clases de pulsiones. Las famosas pulsiones de vida, o eros, y pulsiones de muerte, que van a ser llamadas por Freud después como tánatos. Ajá. Ustedes deben de recordar que el primer dualismo pulsional planteaba la oposición entre pulsiones sexuales o libido y pulsiones yoicas o de autoconservación. Es el primer dualismo pulsional. Acá tenemos el segundo, pulsiones de vida por un lado, pulsiones de muerte por otro. ¿Bien? Una aclaración, Freud es dualista. Ustedes deben de haber escuchado que se lo critica en facultad por dualista. Si quisiera un autor que rompe el dualismo dentro del psicoanálisis, van a tener a Lacan. ¿Sí? Porque a veces a mí me molesta cuando se critica a Freud con el paradigma contemporáneo. O sea, Freud creó y produjo dentro de su paradigma, que no es el paradigma del que estamos trabajando hoy en día. Si quieren un autor que dentro del psicoanálisis trabaje dentro de este paradigma, y van a tener a Lacan que rompe el dualismo, por ejemplo, mundo interno, mundo externo, adentro, afuera, individuo, sociedad, y también el dualismo pulsional freudiano, pulsión de vida, pulsión de muerte. Eso para aclarar, digamos, estamos trabajando un texto que ahora nos vamos a meter en la contextualización, que es de 1920, ¿sí? O sea que Freud siempre introduce dos elementos en pugna. Una noción que atraviesa toda la obra freudiana es la noción de conflicto. Creo que esto ya lo hemos trabajado. Para Freud el hombre es un ser en permanente conflicto, el hombre y la mujer, ¿no? O sea que la mujer, quien fuere, somos seres en conflicto. Entonces, el primer dualismo pulsional va a haber un conflicto entre pulsiones de autoconservación y pulsiones sexuales. Aquí, en el segundo dualismo pulsional, vamos a tener un conflicto entre pulsiones de vida y pulsiones de muerte. Ajá. Les decía, tomar la fecha de la obra, digamos, ¿no? Ya hemos trabajado en otros videos como, obviamente, el contextualizar la obra permite también relativizarla, dialogar con ella y criticarla. No es un saber revelado, sino que es algo que produjo un flaco en determinado momento. ¿Sí? O, si tomamos 1920, Viena. Una obra que comienza a gestarse, de hecho, en 1919. Publicada en 1920, pero que Freud ya tiene manuscritos, que trabaja en 1919. ¿Qué pasa en 1918 en Europa? ¿O qué pasa entre 1914 y 1918? La Primera Guerra Mundial, ¿sí? En ese entonces conocida como la Gran Guerra. No le nombraban primera porque todavía no había venido la segunda. Entonces, bueno, uno podría pensar como elemento de contexto de la obra que tal vez Freud pudo haberse necesitado de introducir una pulsión que nos lleva a la muerte, o que podría no ser casualidad que Freud introduzca una pulsión que nos llevaría a morir, que tendríamos todos nosotros para él, y nosotras y nosotres, luego de la Primera Guerra Mundial, luego de ver los horrores que hizo la humanidad, o que hizo Europa, que destruyó a toda Europa. Freud además se ve profundamente afectado por la Primera Guerra Mundial. De hecho, va a tener dos hijos peleando en el frente. Martin y Ernst, dos de sus tres hijos varones. Freud además va a pasar penurias económicas durante la guerra. Va a tener menos pacientes. Bueno, toda Europa, evidentemente, está en guerra, está en crisis económica, ¿no? El primer biógrafo de Freud, Beatles, quiso ver en la idea de la pulsión de muerte la muerte de su quinta hija, Sophie, que muere en 1920. Esa primera biografía es escrita en vida de Freud, y Freud responde que no, que de ninguna manera, que él ya tenía la idea de la pulsión de muerte antes, en 1919, antes de que muriera su hija. De hecho, ya
había manuscritos de la obra y le había comunicado ya tenía manuscritos de Más allá del principio de placer. ¿Bien? O sea que ahí tenemos elemento de contexto. Vamos a ver el punto que yo valoro mucho en Freud, que es a Freud reformulando permanentemente su teoría a partir de la clínica y a partir de la realidad, digamos, ¿no? O sea, la actitud de rever de forma permanente la su teoría que ya le he mencionado en otros videos. Estamos en 1920, Freud nace en 1856, ¿sí? O sea que tiene unos 63, 64 años cuando revé su dualismo pulsional y lo cambia no completamente, porque Freud es medio Drexler en eso, que nada se pierde, todo se transforma, pero lo reformula con 63, 64 años de edad. 3 años después va a introducir la segunda tópica. O sea, esa es la actitud que yo siempre intento mostrar que tenemos que tener quienes nos movemos en psicoanálisis, ¿no? Que no sea la teoría, no sea la que se le ponga de forma bruta o que se viole, digamos, el paciente o el hecho o lo que fuere con teoría, sino todo lo contrario. La reformulación de la teoría o la teoría siempre siendo la que tiene que ser cambiada y modificada. Bien, Freud, nos metemos sobre la obra. Introduzcámonos en la obra. Vamos por el título. Más allá del principio de placer. Bien, o sea que va a trabajar elementos que tienen que ver con algo que va a estar más allá del principio de placer. Arranquemos entonces con una especie de repaso, ya lo tienen que haber trabajado en otros videos, de qué es para Freud el principio de placer. Freud va a arrancar la obra, de hecho, planteando y trabajando qué es el principio de placer. Vieron que el principio de placer postula que el aparato psíquico intentaría mantenerse con el nivel energético más bajo posible. Que el aumento de tensión dentro del aparato psíquico pondría en marcha el principio de placer, que lo que haría sería buscar rebajar la tensión. ¿Sí? Entonces el aumento de tensión lo pone en marcha, se busca rebajar y mantener el aparato psíquico con los niveles energéticos más bajos posibles. La disminución de la tensión evitaría el displacer y sería vivenciada como placentera. Esto es un repaso, digamos, ¿no? El principio de placer, Freud lo toma del principio de constancia de Theodor Fechner, que era un psicofísico de la obra de Freud, que Freud valoraba. Se le roba no porque lo cita, digamos, ¿no? Pero vamos, así que le roba el principio de constancia y a partir de él crea el principio de placer. Bien, ¿con qué se encuentran las personas que trabajan en clínica después de la Primera Guerra Mundial? Con los famosos lesionados de la guerra, lo que Freud denomina como neurosis traumática. Personas que habían vivido un trauma en la guerra y tenían las secuelas del trauma. ¿Bien? Sería parecido a lo que hoy, a partir del DSM, a mi juicio detestable DSM, del a mi juicio aborrecible DSM, se denomina como estrés postraumático. Ajá. En la época de Freud lo llamaba neurosis traumática. Entonces eso, personas que habían vivido la Gran Guerra, vivido una situación traumática, y lo que Freud se encuentra es que en sus sueños, revivían la escena traumática. ¿Sí? Una mina había explotado, había despedazado a un compañero, y soñaban con el hecho traumático. Esto posiblemente les pueda pasar a ustedes. Viven una situación traumática y tienen una pesadilla en la que la reviven, ¿no? Los robaron, la robaron, tuvieron un accidente de auto, lo que fuere traumático, fueron parcial, ¿no? Bueno, cualquier hecho traumático y reviven en un sueño el hecho traumático. Pero entonces acá Freud se encuentra con un elemento de la clínica que lo hace rever la teoría. Como ustedes deben de saber, Freud tenía
dentro de su teoría de sueños, la idea, esto lo tiene que haber visto una clase mía, hijo de puta, más vale que hayan visto la clase, si no vayan a ver mi clase de sueños, la idea de que el motor del sueño era siempre un deseo reprimido, inconsciente, de carácter infantil. Si no, vayan a ver la clase ya mismo. Granada para el que no vio la clase o para la que no vio la clase. Bien. Pero entonces, acá Freud se encuentra con un sueño que revive una situación traumática. Dice, monstruo, acá no puedo seguir sosteniendo con esto la idea del sueño como cumplimiento de deseo. Porque incluso, ustedes deben de recordar que para las pesadillas, Freud planteaba que podían sostenerse con la idea del cumplimiento de deseo. Decía, bueno, es un deseo que no se desfiguró lo suficiente. Y por eso no es angustia. O también hay sueños, lo que se llama sueños punitorios, que figuran el castigo frente al deseo inconsciente. Entonces, no es que no tenemos el deseo inconsciente. Estamos viendo el castigo frente al deseo. Pero en este caso dice, la verdad que, monstruo, sí, tenés razón, acá no puedo plantear que haya un cumplimiento de deseo. Se está reviviendo una escena traumática. Bien. Entonces va a empezar a pensar qué pasa en la neurosis traumática para intentar pensar por qué se revive ese sueño y si hay algo que opera o no más allá del principio de placer. ¿Sí? Título de la obra. Entonces va a decir, bueno, en lo traumático opera mucho el factor sorpresa. Freud distingue el miedo de la angustia del terror. Dice lo que causa el trauma es el terror. La palabra alemana es Schreck, que creo que estoy casi seguro que de ahí debe estar sacado el personaje de Pixar o de DreamWorks, no me acuerdo si es Shrek. Creo que es de... bueno, no importa. Entonces dice, el factor sorpresa en el terror, en lo que origina el trauma, es clave. Entonces, a partir de eso va a empezar a pensar. Pensemos en el factor sorpresa de un robo, por ejemplo. Un accidente de auto. Freud va a trabajar el accidente ferroviario, que era muy común en la época, el accidente de tren. No sé, vayamos a algo peor o espantoso, una violación. El factor sorpresa es clave. Freud va a decir, no existe lo que denominamos el apronte angustiado. ¿Qué es el apronte angustiado? Angustia que prepara el psiquismo para la situación y hace que no sea traumática. Le voy a poner un ejemplo que es bien claro. En un viaje a Estocolmo, les cuento que fui a Estocolmo para hacerme el crack, no, pero sirve para contextualizar, hablando en serio de la anécdota, y de paso me hago crack. Fui a un parque, está buenísimo, si vayan a Estocolmo no se pierdan ese parque, un nombre sueco impronunciable, y subí un juego en el cual te subían a una altura de varios edificios. En Copenhague también fue, no, en Estocolmo fue esto. Te subían a una altura de varios edificios, vos veías los edificios enormes, desde arriba, no sé, como que fuera más que un rascacielos, y te dejaban caer en caída libre. Tipo, ¡oh! Bien. Entonces, esa misma situación, si no hubiera estado el apronte angustiado, ¿se entiende? Uno sube al juego angustiado, sube cagado, digamos, ¿no? Subís, te hace quickie, digamos, ¿no? Y va subiendo. Ahí se va produciendo el apronte angustiado, que hace que esa caída libre, demencial, no resulte traumática. Pensemos en la misma caída, libre de una altura de más de un edificio, de seguro resultaría traumática. Y posiblemente uno soñase después con la caída. Pero no resulta traumática porque estuvo el apronte angustiado. O piense lo mismo en una montaña rusa. Si uno de golpe fuera la velocidad a la que va en la montaña rusa, pero de golpe sin el apronte angustiado, posiblemente eso produjese terror y resultase traumático. ¿Bien? Se va a decir, opa, no tenemos el apronte angustiado en el trauma y eso es lo que lo hace traumático y eso es lo que produce el terror. Entonces, ya que estamos, vamos a inventar un concepto. Vieron que a Freud le encantaba inventar conceptos, no tiene nada que hacer, y se ponía a inventar conceptos para no aburrirse, digamos, ¿no? Vamos a inventar un concepto.
e inventa el concepto de la protección antiestímulos. Es un concepto que aparece en la obra, no estaba antes en la obra de Freud, la protección antiestímulos. Va a decir, el sistema consciente choca de forma directa contra la realidad exterior. Sí, ya sé, Freud se maneja con la idea de mundo interno, mundo externo, obviamente. Esto, insisto, lo rompe Lacan, ¿bien? Pero para Freud está la realidad exterior que impacta de forma directa en el sistema consciente. Dice, la realidad choca de forma directa con el sistema consciente. Hasta acá me tienen que seguir, ¿no? Y dice, ese choque directo va generando como una corteza. O sea, una corteza que Freud la va a denominar protección antiestímulo, que opera como una membrana o como un envoltorio. Se debe entender esto, ¿no? Si no se entiende, les pongo un ejemplo. Piensen en la funda que le ponemos al celular, no tenemos el celular, y le ponemos como una lámina para que la proteja de los golpes, ¿no? Si no lo tienen, vayan a comprarlo, no sean boludos o boludas que se me rompió un celular nuevo, así quedó con toda la cuestión rota. Si no, paren el video, vayan y compren una ya mismo. No tengo, por las dudas, arreglo con ninguna empresa que haga eso, pero se los recomiendo. Pero entonces, así funciona para Freud la protección antiestímulos. ¿Qué quiere decir esto? Algo impacta con el celular recibe el impacto, pero con menos fuerza. ¿Sí? Uno le pega una piña al celular, y no es que el celular no reciba la piña, va a recibir el estímulo. Pero va a impactar con menos fuerza. Entonces Freud va a decir, tenemos una protección antiestímulo que se forma como que fuera una corteza, algo que se va como endureciendo, digamos, ¿no? Del sistema conciencia, y nos va a proteger de los estímulos del mundo exterior. A modo de una membrana, a modo de un envoltorio, que va a hacer que esos estímulos pasen, no que no pasen, por eso les ponía el ejemplo de la lámina del celular, no es que si vos le pegas una piña no le pasa nada, va a recibir, y la típica, no sé, se escribe letras, si se cae o recibe un golpe, pero lo recibe con menos intensidad. ¿Bien? Entonces, como una corteza formada por el contacto con la realidad, que lo que va a hacer es preservar al psiquismo, dice Freud, de las energías hiperfuertes que operan en el mundo exterior. Y va a hacer que las recibamos, o que las recibamos, como diría Mujica, bueno, que lo va a hablar de podamos y si podamos, que las recibamos con menor fuerza. ¿Sí? Entonces la protección antiestímulos protege al psiquismo de las energías hiperfuertes que circulan en el mundo exterior y que van hacia el psiquismo. Bien, para Freud recibimos energía del mundo exterior del psiquismo. Pero que Freud usa mucho el símil de la energía, que es una cuestión que hoy en día se usa mucho, no está casi que de moda hablar de en tal lugar había mala energía, tal me tiró buena energía, ¿no? Bueno, vieron que Freud piensa el psiquismo como energía, ¿no? Entonces va a decir, bueno, dice, las magnitudes de excitación van a accionar con menor intensidad en el psiquismo, o sea, van a ingresar, pero en escala reducida, o sea que ingresa energía del mundo exterior, ingresan magnitudes, pero la protección de estímulos hace que circulen con menor energía. Exactamente como con la lámina que le ponemos al celular. Ingresa, pero de forma atenuada. ¿Bien? Se entendió lo que es la protección antiestímulo. ¿Por qué Freud introduce la idea de la protección antiestímulo? Para pensar la neurosis traumática. ¿Sí? Va a decir qué pasa en la neurosis traumática, qué pasa cuando un hecho se convierte en traumático para nosotros. Son traumáticas las excitaciones externas que perforan la barrera antiestímulos. ¿Se entiende, no? Algo del mundo exterior se vuelve traumático cuando perfora la protección antiestímulos. ¿Y qué pasa entonces? Ingresa una magnitud muy grande de excitación al psiquismo. ¿Bien? Entonces, recapitulamos. Algo se vuelve traumático
cuando tiene un nivel de excitación tan grande que perfora la protección antiestímulos e ingresa un monto de excitación demasiado grande y al psiquismo no le da la leche, no le da la nafta, no le da la capacidad. Perdone que yo les hablo a veces en freudiano, de forma decimonónica, y a veces les hablo en uruguayo y lo mezclo para hablar en criollo. Entonces no le da la leche, la nafta, no le da la capacidad de ligar esa energía, ese gran monto de energía que ingresa, y eso lo vuelve traumático. Todo el psiquismo intenta ligar eso y no puede. ¿Bien? Entonces va a decir, ¿por qué se repite? Está intentando pensar por qué, ¿no? En los sueños de las neurosis traumáticas se repite una y otra vez la escena traumática, más allá del principio de placer, y si efectivamente funciona algo que opera más allá del principio de placer. ¿Bien? Entonces, bueno, se repite la escena traumática como un intento de ligar eso que no pudo ligarse en ese momento. O sea, como un intento de elaborar la situación traumática. ¿Se entiende, no? Vivieron algo traumático, accidente de auto, robo, violación, alguien te agarró a piña de golpe, caída libre, lo que fuere, y soñamos con eso como un intento del psiquismo de ligar lo que no pudo ser ligado en ese momento. ¿Sí? Algo similar nos pasa, este es un ejemplo mío, no lo dice Freud, cuando vivimos un hecho traumático y vieron que lo contamos una y otra vez. O sea, te quisieron robar y una y otra vez contás el robo. Sí, porque iba caminando por esta navaja y vino un tipo y me sacó tal cosa y me dijo esto y lo contás. Uno podría pensar que esa repetición, esto es un ejemplo mío, lo está diciendo Freud, una y otra vez de la escena traumática, de haber pasado con algún tipo de escena traumática, busca precisamente que eso se ligue, que eso que no estuvo ligado, porque se produjo el terror, no había pronto angustiado, demasiada energía psíquica perfora la barrera de estímulos, buscamos de esa y entonces ingresa un monto de energía que no puede ser ligado, buscamos ligarlo y elaborarlo. Deben de haber vivido también la experiencia de ir a visitar a un amigo que está en el hospital porque tuvo un accidente de auto y una y otra vez te cuenta el accidente, ¿no? Y te cuenta el accidente a vos y te hace la enorme visita y cae otro amigo y le cuenta al otro amigo. Cae otro familiar, se le cuenta al familiar. Se está contando, repitiendo la escena traumática. Freud dice, bueno, en los sueños se va a repetir la escena traumática porque el psiquismo va a intentar ligar lo que no pudo ligar en su momento. Y va a intentar a través de la angustia, porque son sueños de angustia, obviamente la persona se despierta angustiada, intentar a través de la angustia dominar la situación. Como no había pronto angustiado, a través de la angustia va a intentar tener el dominio de la situación que no tuvo por la falta de apronte angustiado. ¿Bien? O sea que va a plantear esos elementos en relación a la neurosis traumática para intentar pensar si aparece algo que puede ir más allá del principio de placer. Y Freud va a decir, bueno, sí, está bien, el psiquismo intenta hacer todo esto, pero hay algo que hace que se repita, que de todas formas opera más allá del principio de placer. ¿Bien? No le voy a decir qué, y le voy a dejar por eso con una especie de enganche tipo serie de Netflix, como hago siempre, porque nos pidieron que cortáramos los videos en partes, y de paso voy a comer algo que estoy muerto de hambre. Y seguimos con otro ejemplo que va a poner Freud de algo que opera más allá del principio de placer. No les digo cuál es, así miren el siguiente video.